Buenas tardes, estimados jurados de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Mi nombre es Eric Simosa y a continuación realizaremos la presentación oral del producto intelectual del Diplomado en Gerencia Tributaria para optar por el título en Licenciatura de Contaduría Pública en conjunto con mi colega Francis Ginete, que lleva por nombre Proceso del Control Interno para el pago del impuesto al valor agregado en la empresa Inversiones Azor Compañía Anónima, ubicada en Maracay, Estado de Aragua. A continuación, en la siguiente presentación les pondré algunos puntos. Caracterización de la realidad. Uno de los impuestos que aporta mejores ingresos al gobierno nacional es el impuesto al valor agregado IVA, tributo que deben pagar los consumidores al Estado por el uso de un determinado bien y servicio. A la adquisición del IVA es un impuesto indirecto. A continuación les expondré los siguientes puntos. Uno de los impuestos que aporta mayores ingresos al gobierno nacional es el impuesto al valor agregado, IVA, tributo que deben pagar los consumidores al Estado por el uso de un determinado servicio o la adquisición de un bien. El IVA es un impuesto indirecto. Se llama así porque, a diferencia de los impuestos directos, no repercute directamente sobre los ingresos. Por el contrario, recae sobre los costos de producción y venta de las empresas y se devenga de los precios de los consumidores pagan por dichos productos. Esto significa que se aplica sobre el consumo y que resulta financiado por el consumidor final. Por otra parte, toda empresa debe controlar que se cumplan los deberes formales establecidos en el COT, más conocido como el Código Orgánico Tributario, que incluyen, entre otros, el pago y declaración de los títulos en los plazos establecidos por la ley. Por eso, un sistema de control interno tributario eficiente no solo asegurará que la empresa pague el impuesto en la cuantía y oportunidad legal, sino que su carácter preventivo evitará que la misma tenga que incurrir en pagos accesorios, como multas, intereses, moratorias, a la obligación tributaria como consecuencia de pasar por alto el cumplimiento de algún deber formal o retrasarse en el cumplimiento de las mismas. Cabe destacar que aunque Inversiones Azor, Compañía Anónima, es un contribuyente especial, igualmente debe cumplir con todas las normas y reglamentos establecidos con la ley del IVA para su pago y declaración. En este sentido, la antes mencionada empresa viene presentando problemas para cumplir con los deberes formales de declarar y pagar el IVA en los lapsos establecidos por la ley, que en el caso de la empresa deben hacerlos mensualmente, de acuerdo al calendario fiscal establecido por el CENIAF. En Inversiones Azor, Compañía Anónima, se detectaron las siguientes debilidades: atrasos en la declaración del IVA y, como consecuencia de esta, también se incumplen los pagos del antes mencionado tributo. De lo antes expuesto, surge la problemática y que las causas de esta situación se derivan, en primer lugar, a la falta del personal capacitado encargado del manejo de los tributos de la empresa, dado que existe una alta rotación del personal nuevo ingreso, el cual carece de preparación y experiencia en lo antes relacionado al manejo de los impuestos, ocasionando atrasos en el cálculo de la cantidad a pagar y a declarar. Por otra parte, el sistema de información, computadoras, que posee la empresa está desactualizado y requiere de constantes reparaciones, lo que ocasiona que se paralice durante el tiempo. Por otra parte, el sistema de información, computadoras, que posee la empresa está desactualizado, requiere de constantes reparaciones, lo que ocasiona que se paralice durante el tiempo que dura la reparación, y todo lo relacionado con el proceso de declaración y pago de IVA, que, como es de conocimiento general, debe hacerse de forma online a través del portal del CENIAF. Además, existe el problema de la supervisión de trabajo tributario, que debe ejecutarse por un profesional de la contaduría pública, debidamente colegiado y con experiencia en el manejo de todo el sistema tributario venezolano. Esto no es el caso de Inversiones Azor Compañía Anónima, porque el puesto del Estado está vacante durante todo el año 2020. Por eso, de continuar con la problemática descrita de Inversiones Azor Compañía Anónima, corre con el riesgo de, al momento de ser objeto de una fiscalización por parte del CENIAF, se le apliquen las sanciones y multas específicas en el Código Orgánico Tributario, y que actualmente se incrementaron debido a que ahora las multas quedan indexadas a la moneda de mayor valor que publique el Banco Central de Venezuela. Pero hay que agregar que la reforma del Código no Tributario establece también el cierre de las empresas hasta por un máximo de 10 días, teniendo la peculiaridad de que si los fiscales del CENIAF determinan hasta 3 ilícitos tributarios en un año, pueden cerrar el establecimiento por 20 días. Pero si cometió los ilícitos tributarios formales de no presentar una declaración informativa por 2 años, el cierre es por 40 días.
Por eso se formula la siguiente interrogante. ¿Cómo es el proceso de control interno para la declaración y pago del impuesto al valor agregado en la empresa Inversiones Azor, compañía anónima, ubicada en Maracay, Estado Aragua? Y a su vez surgen los objetivos generales, que sería evaluar el proceso de control interno del pago del impuesto al valor agregado de la empresa Inversiones Azor, compañía anónima, ubicada en Maracay, Estado Aragua. Cabe destacar que los objetivos específicos serían diagnosticar la situación actual del proceso de declaración y pago del impuesto al valor agregado realizado en la empresa Inversiones Azor, compañía anónima, ubicada en Maracay, Estado Aragua. Determinar los elementos legales que conforman la declaración y pago del impuesto al valor agregado. Formular políticas y estrategias para la aplicación del control interno en la declaración y pago del impuesto al valor agregado en la empresa Inversiones Azor, compañía anónima, ubicada en Maracay, Estado Aragua. Para darle continuidad a lo antes expuesto, hablaremos del alcance de la investigación, la cual se llevó a cabo en la sede de la empresa Inversiones Azor, compañía anónima, ubicada en Maracay, Estado Aragua. Para ello se realizó y evaluó cómo Inversiones Azor cumple con sus deberes tributarios en relación al IVA. Además se realizó un diagnóstico de la situación actual del proceso de declaración y pago del impuesto al valor agregado, realizado en la empresa en estudio. Posteriormente, se determinaron los elementos legales que conforman la declaración y pago del impuesto al valor agregado para posteriormente formular las políticas y estrategias que optimicen el control interno del cumplimiento de las obligaciones tributarias del IVA. De esta manera nace el plan estratégico, el cual contempla algunas políticas más relevantes para apoyar el control interno no tributario. Políticas relacionadas con el recurso humano. El personal nuevo ingreso contratado para elaborar en el área tributaria debe demostrar competencia en lo que respecta a la normativa legal de los tributos, en especial el IVA. Los candidatos a ingresar deben ser TCU en Ciencias Fiscales, Administración o licenciados en Contaduría Pública, con experiencia en aspectos tributarios. Referente a los aspectos operativos, las computadoras de la empresa deben permanecer actualizadas y en buen estado de operatividad. Aspectos tributarios. Al principio de cada periodo fiscal se debe publicar en cartelera el calendario fiscal emanado del CENIAT. Todos en la organización deben estar atentos a las fechas establecidas por el mismo. De esta manera doy por culminada mi presentación del Diplomado de Gerencia Tributaria y le doy la palabra a mi compañera Francis Ginette. Me despido esperando una nota satisfactoria con respecto a lo antes planteado. Buenas tardes, mi nombre es Francis Ginette para darle continuidad a lo antes expuesto por mi compañero. Estrategias. En cada computador se instalará de forma visible el calendario de las obligaciones tributarias emitidos por el CENIAT. De esta forma se espera que la persona responsable de la declaración y pago del IVA lo visualice diariamente y se asegure de tener al día toda la documentación necesaria para su determinación. Para el cabal cumplimiento de la declaración y pago del IVA, se establecerán fechas previas a la declaración por el portal. Para ello se colocará en cada computadora relacionada con el manejo de los tributos una alarma con imagen, sonido que avisará al empleado que faltan 3 días para declarar y pagar el IVA por el portal. Procedimientos. Todas las computadoras actuales poseen incorporados en alguno de sus programas o aplicaciones sistemas de alarmas o de avisos para un evento en específico. Un técnico especializado se encargará de capacitar al personal en la forma de colocar dicha alarma y que no pueda ser borrada ni modificada por el usuario, sino solamente por el supervisor o gerente general. La fecha de las alarmas estarán programadas para avisar 3 días antes del día calendario fijado por el CENIAT. Para la declaración y pago del IVA, así, por ejemplo, para el mes de mayo del año en curso, la fecha 12/6, se activa la alarma que permanecerá visible hasta que se realice la declaración ante el portal. El supervisor será el responsable de controlar y verificar el cumplimiento del trámite y procederá a aceptar el cierre de la alarma. Este proceso quedará registrado en la memoria de la computadora para su verificación en caso de ser necesario. Es necesario puntualizar que las personas encargadas de realizar declaraciones y pago del IVA deben estar capacitadas para hacerlo. Por eso se debe mantener una comunicación permanente con ellas y
retroinformar constantemente los resultados de su trabajo. El Departamento de Contabilidad debe mantener al día toda la documentación necesaria. De no hacerlo, se corre el riesgo de retrasar la declaración y pago del impuesto. Es responsabilidad del supervisor del área contable que todo se envíe en el plazo previsto. La declaración y pago del IVA se realizará de acuerdo al procedimiento establecido por el CNEAT y que se incluye en el anexo A. Indicadores de evaluación. Para evaluar el control del cumplimiento de las estrategias propuestas, se tomarán como indicadores 2 fechas. Día en que se envió la declaración y pago del IVA. Fecha establecida en el calendario fiscal oficial. Es obligatorio cumplir este indicador. Fecha en la que se recibió la documentación completa y se encendió la alarma en la computadora. Es indicativo del momento que se comienza a preparar la declaración y pago del IVA. Análisis reflexivo. El IVA es el impuesto que aporta más recursos al fisco. Se deduce entonces la importancia que tiene este tributo para el gobierno, en especial en una situación complicada como la que maneja el Ejecutivo con la reducción de la producción petrolera, menos de 1 millón de barriles por día. Además, la disminución del precio del crudo por debajo de $25 el barril. Todo esto crea un escenario que hace que los venezolanos tomemos conciencia de lo que significa la cancelación a tiempo en el monto correcto del IVA. Es necesario que las personas jurídicas, que son los sujetos pasivos encargados del pago del IVA, cumplan con lo que establece la ley. Por un lado, es un deber constitucional ciudadano, en especial en las condiciones económicas descritas anteriormente, y por otro, la empresa evita sanciones y multas que le pueden costar su permanencia en el mercado. El sector privado del país es el principal productor de bienes generados de empleo. Una empresa cerrada significa más personas desempleadas y menor producto de primera necesidad en el mercado. No es un problema de si pagar o no el tributo. Hay que pagarlo porque beneficia a todo el país. Las empresas deben elaborar estrategias y políticas que contribuyan a cumplir cabalmente con lo que dicen las leyes tributarias. Para ello deben mejorar sus procesos administrativos y contables, mantener actualizados y capacitados a su personal, invertir en sistemas de información nuevos y con capacidad de trabajar con los software administrativos actuales. Aportes. El principal aporte de este producto intelectual y de sus autores se relaciona con la solución de un problema de aspecto tributario, específicamente lo relacionado con el proceso de control interno de declaración y pago de IVA por parte de la empresa Inversiones Azor C.A. Las políticas y estrategias diseñadas contribuirán a aplicar un control tributario adecuado a la empresa en estudio, además a que la empresa cumpla con los plazos establecidos en la ley del IVA y de esta forma evitar sanciones y multas que, como describió en el capítulo 1, se han incrementado y podrían ocasionar el cierre de la empresa. Además, está el aporte académico que reciben los autores del producto intelectual. Se incrementa el conocimiento en lo relacionado con los aspectos tributarios y en todo lo que tenga que ver con los demás procesos de la organización, porque los tributos son sistemas que influyen y son influidos por todas las actividades ejecutadas en una organización. Muchas gracias.